Buenos días, bienvenidos a un episodio más de Descubriendo Ciencia. En esta ocasión tenemos a la doctora Ana María Estrada Sánchez. Les voy a leer un poco de su trayectoria. La doctora Ana María es bióloga y doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó 2 estancias postdoctorales, la primera en la Universidad de Indiana y la segunda en la Universidad de California, Los Ángeles. En 2019 se integró a la División de Biología Molecular del IPCID como titular del Laboratorio de Neurobiología, donde ahora contribuye a la formación de nuevas generaciones de científicos. Sus líneas de investigación son la biomedicina y la neuropatología molecular y la relación funcional entre astrocitos y neuronas. Pertenece al SNI en el nivel 1 y cuenta con 23 artículos de investigación y 3 capítulos del libro con más de 500 citas. Además, promueve la divulgación del conocimiento científico a través de artículos y pláticas para niños, jóvenes y público en general. Recientemente participó en el evento Científicas Latinoamericanas por una Juventud Estelar, junto con investigadoras de México, Uruguay y Chile. Doctora Ana María, bienvenida. Muchas gracias, Jesús, por la oportunidad de platicar sobre mi trabajo. Sí, bueno, me pareció que tu trabajo es muy interesante. Les dije, la tengo que entrevistar. Gracias. Y bueno, al final creo que son temas que a toda la sociedad nos interesan muchísimo, ¿no? De acuerdo, sí. Sí, entonces definitivamente pues tienen que estar aquí. Gracias. Y para iniciar, algo que les he estado preguntando a los otros investigadores es cómo surge su interés por la ciencia. Creo que es algo que puede motivar a los jóvenes que nos están viendo. Bueno, en mi caso, yo puedo decirte que el origen de querer saber un poco más siempre ha sido la curiosidad, ¿no? Digamos que esa fue la semilla. Y a medida que yo fui buscando hacia dónde dirigir mi interés en la escuela, pues me encontré la biología. Y la biología fue como este abanico de oportunidades en donde conocí desde las bacterias, los hongos, las plantas, los mamíferos, prácticamente todo, ¿no? Para mí fue la mejor opción que pude haber escogido. Y entonces conocer un poquito de todo y encontrar qué era aquello que yo quería estudiar. Estando en la carrera en la Facultad de Ciencias de la UNAM, un día en la biblioteca me encontré una revista que tenía un artículo sobre las caspasas, unas enzimas que trabajan ordenadamente y lo que hacen es cortar estructuras o partes de la célula y que es una señal para que la célula se mueva. Entonces, cuando yo descubrí eso, ese artículo en donde las células no nada más explotan y se mueren, sino que tienen un proceso ordenado y que ocurre cuando hay una señal, para mí fue como increíble. Entonces yo quise estudiar eso, quise como conocer qué pasa, ¿no? Porque no es un proceso azaroso y tiene una cierta importancia en el desarrollo, por ejemplo, y en la función de nuestro organismo de cada día. Pero cuando ocurre de manera incontrolada, descontrolada, entonces contribuye a procesos patológicos. Y fue ahí cuando para mí se hizo ese clic. Esto es lo que yo quiero estudiar. Pero no sabía todavía que iba a estudiarlo en cerebro. Entonces, eso fue nada más como una parte de... Se cerró una puerta porque quería yo estudiar el desarrollo, no se pudo, pero se abrió otra. Entonces llegué al Instituto de Fisiología Celular, en donde empecé a trabajar con las neuronas. Entonces digamos que la curiosidad fue aquel empujoncito que tuve, que después se fue guiando hasta que encontré el cerebro y la muerte celular. Sí, de hecho ahorita pues que hablabas del cerebro, pues justamente tu línea de investigación está enfocada hacia allá, ¿no? Y uno de los temas que pues ha sido de estudio para ti son justamente los mecanismos relacionados a esta disfunción neuronal en la enfermedad particularmente de Huntington. Es que esta es una enfermedad hereditaria. Así es. Que hay un gen pues defectuoso que codifica para una proteína que se llama huntingtina. ¿Sí? Así es. Sí, así es. Entonces, esto es algo que se hereda, y lo que más me llamó la atención es que los síntomas aparecen ya muy tarde, hasta después de los 30, 40 años.
Entre ellos pueden ser movimientos descontrolados, incluso vi que hasta desconocer a las personas, falta de equilibrio. Entonces me llamó mucho la atención y después vi que en uno de tus trabajos justamente tú identificaste que la falla en la expresión de dos transportadores de glutamato, que son un factor determinante en los mecanismos asociados a esta enfermedad. Pues creo que es un descubrimiento pues bastante interesante. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito de este descubrimiento que hiciste? Y sobre todo, ¿qué importancia tiene para el área biomédica y la neuropatología? Claro que sí. Como bien describes, la enfermedad de Huntington es hereditaria y algo que es de llamar la atención es que solamente es una proteína, justo como dices, un gen y una proteína. Pero solamente una mutación es suficiente para generar alteraciones que principalmente afectan el cerebro, pero como la proteína está en todo el cuerpo, también afecta a otros sistemas, otros órganos. Y como bien dices, generalmente ocurre en la edad adulta, pero también hay una forma juvenil de la enfermedad. Tienen ciertas diferencias entre ellas, pero en ambas hay alteraciones en la función cerebral que se manifiestan por alteraciones motoras. En el caso de los adultos son movimientos incontrolados y en el caso de los jóvenes es rigidez corporal, por ejemplo, y también crisis epilépticas. Los adultos no presentan crisis epilépticas como los jóvenes, aunque pueden presentarlas. Y en ambos casos hay pérdida de peso. Es más rápido en los jóvenes que en los adultos, pero en general lo que ambos tienen es este cambio en la estructura, en la función de un área en particular que se conoce como el neuroestriado. Entonces, si tú te imaginas el cerebro tiene diferentes regiones que van a estar conectadas entre sí. La conexión que existe entre ellos genera circuitos y esos circuitos son responsables de controlar ciertas características fenotípicas. Por ejemplo, el circuito motor, que es el que se afecta en Huntington, incluye a una parte superficial que se conoce como corteza, a los ganglios basales, tálamo y después otra vez corteza. Entonces este es un circuito en donde fluye la información que permite los movimientos. Por ejemplo, ahora que yo estoy moviendo mis manos explicándote, ese circuito está activándose e inhibiéndose. Es un equilibrio entre esos dos. Pero en Huntington hay un desequilibrio y una alteración entre el flujo de información en el circuito. Entonces eso lleva a que los pacientes estén teniendo tics como temblando, pero movimientos abruptos también, en donde no pueden estar sentados quietos o caminar normalmente. Y ya en casos graves son también, afectan también los músculos de la cara, la lengua, y entonces no pueden alimentarse, no pueden comunicarse. Y ya en casos avanzados, como tú mencionas, hay demencia, que no reconocen las personas, que no recuerdan prácticamente nada. Entonces, durante 15 años ocurre una progresión en estas alteraciones. Y a los 15 años hay digamos que un decaimiento pronunciado. Entonces, los pacientes es en ese punto cuando fallecen. Esta es la parte adulta. Ahora, todo esto que te explico en el cerebro y demás, en particular ocurre por los cambios en la neurotransmisión glutamatérgica. El glutamato es el transmisor excitador. Entonces, en Huntington, en el momento en que yo empecé mi trabajo, había una hipótesis predominante, que era que las células de la región más vulnerable morían porque había una sobreactivación, una sobreexcitación. Estaban recibiendo una información mayor de la corteza, por ejemplo, en este caso, y esas células de tanta estimulación iban a morir posteriormente. Para ese entonces había modelos transgénicos que se hacen en ratones que expresan un fragmento de la proteína, o más bien del gen mutado. Y curiosamente todos los experimentos que se habían hecho hasta ese entonces administraban agonistas específicos, es decir, el glutamato va a activar diferentes receptores. Y lo que se había hecho en ese entonces era administrar el agonista de uno de esos receptores, que se conoce como receptor NMDA, pero no a los otros receptores, solamente ese. Y todos los trabajos mostraban que los ratones de Huntington tenían menos daño comparado con un ratón silvestre. Entonces eso contradecía la hipótesis excitotóxica. Entonces cuando yo empecé a trabajar en Huntington
fue por qué no inyectamos el transmisor endógeno. Vamos a inyectar glutamato, de esa manera activamos a los receptores NMDA, los AMPA, los quinatos, los metabotrópicos, a todos, y vemos si eso produce más daño. Entonces lo inyecté a una edad cuando los ratones muestran alteraciones, y mi sorpresa fue que no había daño tampoco. Entonces no hay daño. Es lo mismo que han reportado otros. Pero aquí ocurrió una de estas circunstancias interesantes que uno no controla. Yo confundí las fechas de nacimiento de unos ratones. Entonces hice otro experimento pensando que eran a las 10 semanas, pero no, eran a las 14 semanas. Entonces me falló ahí el cálculo. Y lo que yo observé en estos ratones de 14 semanas es que cuando inyecté el glutamato, ahí sí había un daño mayor. La lesión era mayormente pronunciada comparado con el silvestre. Y otra cosa que observé es que 5 minutos aproximadamente después de haber inyectado el glutamato, los ratones tenían crisis epilépticas. Entonces las registramos con un EEG y ahí estaban, ¿no? Las crisis epilépticas claramente, y pues el daño era evidente. Entonces la pregunta era, bueno, pero ¿qué es lo que está modulando ese cambio entre 10 semanas y 14 semanas? Porque a las 10 no hay daño, no hay crisis epilépticas, y a las 14 sí. Y lo que encontramos es que la diferencia entre esos dos, por lo menos en nuestro trabajo, es que los astrocitos estaban mostrando cambios. Y ahora, ¿quiénes son los astrocitos? Las neuronas son aquellas que conectan estos circuitos que te comentaba. Sí, los que todos conocemos. Los que todos conocemos. Pero en la descripción del cerebro hacen falta los astrocitos, ¿no? Los astrocitos son este otro tipo celular que junto con las neuronas van a crear estos circuitos que transmiten la información. Entonces lo que nosotros observamos es que los astrocitos, en particular sus transportadores GLT1 y GLAS, que lo que hacen es capturar el glutamato una vez que está presente en el medio extracelular, cuando ocurre la comunicación entre neuronas, estaban disminuidos. Entonces, cuando nosotros lo inyectamos directamente en el estriado del ratón, y estos transportadores no están funcionando normal, el glutamato se queda más tiempo ahí, y entonces sobreactiva los receptores. Entonces eso sí coincidía con la hipótesis excitotóxica. Sí son más vulnerables, pero en cierto punto, cuando los astrocitos muestran alteraciones. Entonces ahí fue cuando nosotros por primera vez describimos a los astrocitos como un componente importante en desencadenar el daño que se observa, por lo menos en este modelo transgénico. Sí se han observado cambios en pacientes semejantes, es decir, en tejido postmortem, una disminución de la expresión de los transportadores, pero en general esos resultados revelan la importancia de los astrocitos, no solamente en un proceso patogénico, sino que también modulan cómo esas neuronas están comunicándose entre sí. Súper interesante. Digamos que fue de esos descubrimientos sin querer, pero que resultan más interesantes que cuando tienes su hipótesis, ¿no? Así es, sí. Sí, y justamente ahorita que hablas de astrocitos, sé que ahorita tu línea de investigación está enfocada en estudiar precisamente a estas células del cerebro o del sistema nervioso central, y porque viste que es bastante importante en todas estas, no solo en Huntington, tengo entendido, sino que en varias enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que estás estudiando exactamente de los astrocitos y qué esperan obtener? Mira, una de las preguntas que todavía queda abierta es, los astrocitos tienen un papel más activo, están modulando la función de las neuronas, pero no nada más porque estén regulando el entorno para que las neuronas estén teniendo una función adecuada, sino que los astrocitos también están liberando al neurotransmisor. En este caso se llama gliotransmisor, no un neurotransmisor, pero están liberando también moléculas como el glutamato o como el ATP, que lo que hacen es modular esa sinapsis, ese contacto neuronal. Entonces ellos tienen un papel activo importante, porque a la vez que transmiten información a las neuronas, tanto presináptica como postsináptica, también puede disminuir la función de estas. Y hasta ahorita no se sabe si es así en todas las regiones del cerebro, es decir, porque los astrocitos no son los mismos morfológicamente, funcionalmente, en todo el cerebro. Cambian dependiendo de las estructuras y por lo tanto también el papel funcional que tienen en estas. Yo mencionaba el circuito motor.
Bueno, ¿qué están haciendo los astrocitos? ¿Cómo modulan el circuito motor y entonces la salida de conducta? Cuando yo hablo de salida de conducta me refiero a que nosotros, parte de estudiar el cerebro, también involucra estudiar cómo un ratón explora, por ejemplo, cómo cambia su memoria, cómo cambian sus patrones motores. Entonces eso nos permite a nosotros tener un componente conductual, un componente de función de circuitos, por ejemplo, que puede ser directamente in vivo o en in vitro, y también un componente molecular. Si nosotros modulamos a los transportadores de glutamato, por ejemplo, cómo eso va a afectar la función de circuitos y entonces la manifestación en conducta. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio es tomar las dos vertientes, digamos, la parte fisiológica y la parte neuropatológica. Y entonces explorar en estos dos componentes qué es lo que están haciendo los astrocitos, ¿no? Y cómo están ellos modulando la función de las neuronas y cómo se manifiesta la función motora, cognitiva, por ejemplo, o de memoria también en los ratones. No sé, ¿qué te parece si podemos ver algún ejemplo de cómo hacen estos experimentos? Claro que sí. Bueno, en este caso, este ratoncito que acaba de poner Alan, ustedes ven que está explorando el campo abierto. Entonces es una prueba clásica y sencilla, en donde lo que se estudia es el patrón de exploración, cuánto tiempo se mueve el ratón, si explora las áreas centrales, la periferia. Y arriba en la parte de nuestra caja hay una cámara. Entonces lo que hacemos es grabar la conducta de los ratones para entonces nosotros comparar entre nuestros ratones silvestres o control con aquellos que tienen un tratamiento, por ejemplo, para modular la función del receptor NMDA, que es glutamatérgico, o si hay algún tratamiento que modifique la función de los astrocitos, nosotros podamos entonces estudiar cuáles son los cambios en la conducta motora. Ahora ustedes me dirán que es complejo evaluar al ratón, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Pero ahora hay una herramienta que estamos usando en el laboratorio en donde a través de un programa que usa Machine Learning, lo que se hace es entrenar al programa con los videos de conducta y entonces el programa nos ayuda a identificar detalles que a simple ojo nosotros no podemos observar. Entonces ese programa que se llama Deep Blackpad ahora nos permite tener análisis más sofisticados de conducta. Entonces esa es una prueba sencilla, como mencioné. Hay otras en donde lo que se hace es evaluar la memoria del ratón, si hay cambios o no en la memoria a corto plazo, a largo plazo, la motivación del ratón, por ejemplo, o la función ejecutiva. Entonces, dependiendo de lo que se quiere estudiar, hay diversas pruebas conductuales ya estudiadas muy bien en roedores y que nosotros podemos utilizar y complementar el trabajo que hacemos con ellas. Ahorita me platicaba la doctora de otras técnicas que hacen pues para estudiar los ratones. Platíquenos por favor un poquito. Ahora que vieron el comportamiento que estaba haciendo el ratón, ahora existe nueva tecnología en donde además de monitorear con más detalle qué es lo que está haciendo el ratón, también podemos estudiar al mismo tiempo qué está pasando en su cerebro. Entonces, por ejemplo, existen unos pequeños microscopios que se llaman miniscopes, que nosotros también trabajamos aquí en el laboratorio, que nos permiten evaluar la actividad de las neuronas y los astrocitos o separados mientras el ratón está haciendo una conducta. Para que nosotros podamos utilizar estos miniscopes, lo que necesitamos hacer es inyectar un vector en una región en particular, digamos la corteza motora, la parte superficial. Entonces, para realizar esto necesitamos hacer cirugías estereotáxicas, lo que significa que hay que anestesiar al ratón, colocarlo en un aparato en donde vamos a mantener fija su cabeza, vamos a hacer un pequeño orificio siguiendo las coordenadas para encontrar la corteza motora, inyectar ahí el vector, esperar a que este se exprese en las neuronas o los astrocitos, y después de eso, tardará como un mes más o menos, hay que hacer otra cirugía para implantar un pequeño lente y poder usar el microscopio. Pero entonces de esa manera puedes tener dos componentes muy importantes.
la conducta que está haciendo el ratón y la información que está ocurriendo en ese momento en su cerebro. Están viendo el cerebro. Puedes ver el cerebro como tal. Y como este vector que nosotros inyectamos es una proteína que florece, entonces cada vez que las neuronas o los astrocitos se activen, tú los vas a ver florecer. Entonces vas a tener una imagen del circuito, varias neuronas conectadas, varios astrocitos que están conectados, y mientras el ratón esté explorando, tú puedes ver la dinámica funcional en ese momento. Entonces puedes estudiar qué cambia, ¿no? Si yo modifico los astrocitos, cómo cambia la función de las neuronas y cómo eso está teniendo a lo mejor una consecuencia en la salida motora, en el comportamiento que está desarrollando el ratón. Y de hecho, justamente ahorita que nos estabas platicando todo esto, pues nos recuerda, yo creo que a los que nos están viendo también, a otro tipo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer. Esto también aplica para este tipo de enfermedades, esta parte de los astrocitos y lo de los receptores de glutamato. Los transportadores. Los transportadores. Los astrocitos son fundamentales en la función del cerebro. Entonces sí se han observado cambios en morfológicos, pero también funcionales en astrocitos. Por ejemplo, ahora que uno de estos que viene a mi mente es en modelos de Alzheimer se ha observado que los astrocitos, imagínate que no están dispuestos en el cerebro de una manera en que ellos tienen como una red. Entonces se ha observado que ellos se comunican a través de olas de calcio. Es decir, uno de ellos se activa y esas olas se propagan hacia los demás. Entonces se ha sugerido que esa propagación de olas de calcio también modula a las neuronas que están conectadas con ellos. Un astrocito es capaz de conectar a muchísimas neuronas y modularlas. Entonces se ha observado que en modelos de Alzheimer, cuando ocurren estos cambios en olas de calcio, hay una hiperactividad en las neuronas. Entonces, sí, dependiendo de la enfermedad, los cambios van a ser diferentes, pero lo que nos dice es que los astrocitos son un componente importante en la función del cerebro y que entonces sus alteraciones pueden derivar en alteraciones neuronales. Otra que también viene a la mente que no mencionas, pero que también es muy importante, es la epilepsia misma. Cuando se presenta un evento epiléptico, también se ha observado estos cambios en las olas de calcio que te menciono, que es una como firma de actividad de astrocitos. Si un astrocito está activo, tú vas a ver estos aumentos localizados en olas de calcio, porque los astrocitos tienen diferentes partes en sí. Entonces no es que todo se llene de calcio, sino que tiene regiones que van a tener estas olas de calcio. Felicidades por eso que estás haciendo, que creo que va a tener un gran impacto en todo el área de biomedicina, neuropatología, todo esto. Gracias, esperemos que sí, esperemos contribuir al conocimiento de las neurociencias y también repercutir en las neuropatologías y encontrar métodos terapéuticos. Sí, seguro que sí. Y pasando un poquito a otra parte de tu carrera que también, pues sé que te gusta mucho y que ha sido parte importante de ti, es que pues te gusta mucho también la divulgación científica y has estado en este tipo de eventos. Mencionábamos al inicio que recientemente participaste en este evento de mujeres de Latinoamérica, si no me equivoco. Y últimamente se ha estado luchando mucho por darle voz y pues más visibilidad a la mujer en la ciencia. Pues me parece, como te decía ahorita, que tu trabajo es muy importante y creo que eres una imagen para pues transmitir a otras mujeres pues esta parte del amor por la ciencia. Entonces, ¿qué consejo le darías a todas esas niñas jóvenes que quieran ingresar a este mundo de la ciencia? Yo creo que el primero de ellos sería un poco siguiendo mi experiencia y sería exploren, porque la ciencia no solamente es química, biología, sino que cada una se divide en muchísimas ramas y hay otras, ¿no? Las matemáticas, las ingenierías, entonces hay muchísimas opciones y no se espanten, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo decirte que para mí el cálculo era dificilísimo y pudo haber sido lo que al final decidiera, no, pues yo no voy a nada que tenga que ver con cálculo, ¿no?
Pero yo creo que si uno enfoca su atención y sus ganas por entender algo, lo puedes hacer. Entonces, la primera sería exploren qué rama de las ciencias les gusta. Y cuando digo les gusta, no es que sientan una pasión inmensa, porque eso se desarrolla con el tiempo. Tienes que sentir como estas ganas de querer conocer más. Y eso solito avanza hasta que llegas a algo que es, esto es lo que a mí me apasiona, y ahora sí yo quiero dedicarme a todo lo que viene. No es fácil, realmente es un camino largo, porque estamos hablando de un camino que involucra una carrera universitaria, que involucra posgrado, que involucra postdocs. Entonces, tampoco quieran correr, no es como esto de un maratón. Entre más rápido voy, más fácil te cansas. Entonces, lleven el paso, pero tampoco dejen de lado la parte personal, porque eso es algo que también les va a motivar a continuar. Entonces, ese sería el otro consejo, que a la par de que descubren su camino en la ciencia, si es que sí lo quieren, también cultiven la parte personal, porque la parte de ciencia se van a encontrar con muchas paredes, muchos topes, muchos huecos, y a veces son suficientemente grandes que te pueden desanimar. Entonces la idea es que a la par que llevas la parte personal y la parte profesional, tengas esas herramientas que te permitan superar los momentos difíciles. Y quizá un tercer consejo sería que cuando llegue un momento complejo, no necesariamente se tienen que quedar ahí. Pueden cambiar, pueden moverse y buscar otra opción. Porque yo he visto con compañeras de la facultad o incluso en postdocs, que cuando llegan a un momento complejo, realmente ese es el final de su carrera, ¿no? Porque no tienen opción de esto también es para mí, o puedo utilizar mis herramientas, mis capacidades y buscar algo que sea parecido, pero continuar. Entonces también es eso, no se queden con que el camino es uno nada más, sino uno como científica tienes tantas aptitudes de escribir, leer, analizar, comunicar, hacer experimentos, diseñar, analizar, etc. Son actitudes que puedes usar en otros ambientes, ramas, y al final tener una continuación en la carrera científica. Muchas gracias por compartir este consejo. Yo creo que pues a todos seguramente me incluyo porque sé que todas pasamos por esos baches que comentaban, ¿no? Y también nos desesperamos y decimos, no, es que, y más ahorita que las oportunidades están, sí, son muy pocas, pero sí, me parece que tu consejo es bastante atinado, sobre todo para los tiempos actuales, ¿no? Bueno, sí, la experiencia final, ¿no? Sí. De ahí viene. Sí, exacto. Y justamente para terminar, Ana, me gustaría si nos puedes dejar otro consejo de qué crees que podemos hacer más por la ciencia en México, hablando justamente de que ahorita pues las oportunidades son pocas y que necesitamos hacer una red de colaboradores para impulsar la ciencia en México. Bueno, yo creo que aquí serían dos aspectos importantes. Para mí, dentro de lo que yo he vivido, uno de los componentes que para mí fue importante fue una experiencia en particular. Me invitaron a dar una plática para niños de primaria de 8 años y yo tenía que comunicarles sobre la enfermedad de Huntington, cómo la estudiamos, qué es, de dónde viene, etc. Entonces yo preparé una presentación que de acuerdo a lo que yo creí importante, la traté de hacer como muy desmenuzada, digamos, para que los niños me siguieran. Y tenía yo el temor de, bueno, espero no ser muy técnica, espero que me sigan, espero que me entiendan. Y esto fue en Los Ángeles. Entonces eran niños que nacieron en Los Ángeles, California, pero que su familia es mexicana, fue en el consulado. Entonces la plática fue en español, para niños que viven allá y que todo el día están hablando inglés casi casi. Entonces cuando yo les presento, yo vi su cara, ¿no? Jamás había tenido tanta atención a lo que yo decía, porque te ven con unos ojotes y cada vez que les dices algo, pues parece que abren los ojos. Pero la sorpresa para mí fue cuando llegué a las preguntas. Cuando yo les dije, bueno, a ver, ¿tienen preguntas? Las preguntas eran de lo más atinado, de lo más preciso,
hasta casi sofisticado. Me entendieron todo y llegaron a preguntas que continuaban con lo que yo les había dicho. Entonces fue como, pues todos tenemos la capacidad de entender cosas complejas desde muy temprano. Y si nosotros lo transmitimos a esa edad, ojalá algunos de ellos se interesen tanto por la ciencia, que algunos se dediquen, ojalá, pero otros que la entiendan y vean su importancia. Porque es más difícil hacerlo cuando son adultos. Solamente cuando un adulto se enfrenta a una situación en donde tiene una enfermedad, conoce a alguien que se enfermó, que tiene Huntington, entonces es como cuando se abre la oportunidad, bueno, ¿qué es esto? ¿Se estudia en México? ¿Quién lo estudia? ¿Le puedes explicar qué es lo que pasa en su cerebro? Y entonces ahí se le da la relevancia que puede tener la ciencia. Pero si eso se hace desde edad temprana, yo creo que podemos sembrar esas semillitas para que después nos ayuden a tener una red, como tú dices, no solamente de quienes ya somos científicos, sino de la sociedad en general, porque hace muchísima falta. El concepto de que un científico se la pasa en la oficina y no haciendo nada, o leyendo o escribiendo, realmente no es correcta. Y lo que nos interesa es conocer más para entender y entonces nosotros podamos contribuir y mejorar la calidad humana. Y más cuando alguien sufre de una enfermedad que hasta ahorita no tiene cura, ¿no? Como Huntington. Entonces yo creo que esa sería como uno de los blancos o de los posibles puntos que nosotros podemos hacer algo. Nos toca a nosotros como científicos ir y comunicar esto de una forma que todos nos entiendan y que entonces generes en ellos curiosidad. Y si es en edad temprana, yo creo que eso sería lo mejor. Aquí también lo he hecho en San Luis y la experiencia ha sido lo mismo. Sí, ahorita que nos estabas platicando, me recordó, pues las dos somos mamás. Sí. Y mi hijo tiene 4 años y medio. Y es súper curioso, le encanta ver videos de virus, bacterias, o sea, tiene 4 años. Sí. Entonces sí, o sea, definitivamente hay que ir por ese camino y sembrarles la semillita de la curiosidad por la ciencia, ¿no? Sí. Y por todo lo que implique ciencia, ¿no? Porque la ciencia está así que en todas partes. En todos lados. Lo que comemos, lo que vestimos, en dónde vivimos, el temblor, no sé, todo, Sí. ¿no? Sí. Bueno, pues se nos fue muy rápido el tiempo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y pues esto fue todo por hoy. Antes de despedirnos, doctora, si nos dice dónde te pueden encontrar. Sí, claro. Pueden entrar a la página de IPCIT, en la división de biología molecular, ahí encuentran a todos mis colegas y en alguno de estos lugares estoy yo, Ana María Estrada Sánchez. Entonces ahí pueden encontrar mi dirección de correo, que es ana.estrada@ipcit.mx.edu. Y manden un correo. Yo estoy contenta de responder dudas, curiosidades. Si les gustan las neurociencias, acérquense. Si no, acérquense también para que las conozcan. Entonces, por ahí me encuentro. Muy bien, pues ya lo saben. Si están interesados en estos temas, aquí está la doctora Ana María, que con mucho gusto los podrá atender. Puede recibir estudiantes, colaboraciones, todo lo que quieran. Y pues esto fue todo. Síganos en el canal, les dejo por ahí también las redes sociales y nos vemos a la próxima y sigamos descubriendo ciencia. Gracias.